Punto 4. Disonancias de la democracia. En medio de la década de los 90, el doctor Guillermo Donen escribió un interesante libro titulado Disonancias de las democracias. En este texto, Guillermo Donen va a proponer construir un análisis político del desarrollo de las democracias a partir de la crítica democrática. Es decir, el doctor Guillermo Donen propone criticar a las democracias desde los hechos fundamentales de la democracia, lo cual es fundamental y necesario para entender qué es lo que estaba pasando en América Latina y en la región después de las transiciones. Y vamos a tener algo muy interesante, porque en América Latina van a pasar un conjunto de fenómenos que van a definir el actual contexto contemporáneo de la democracia en la región. Por ejemplo, vamos a tener un hecho importantísimo en el Perú. En 1990 es elegido democráticamente el ingeniero Alberto Fujimori, quien curiosamente, 2 años después, agarra y decide realizar un golpe de Estado en el año 92, el cual tiene éxito y se comienza a instalar una dictadura cívico-militar en el Perú. En este escenario, en 1993, Fujimori, a imagen y semejanza de Pinochet, va a generar un proceso constituyente y va a construir su propia constitución. Y la constitución de Fujimori hoy en día es la constitución vigente del Perú. Por otro lado, en Chile van a comenzar algunos problemas debido a 2 factores: la herencia constitucional chilena y el tema del modelo económico neoliberal que genera mayor desigualdad en el país andino. Por otro lado, en México vamos a tener el tema de las elecciones del 88, en las cuales va a ganar Salinas de Gortari, pero que van a ser unas elecciones, va a ser un proceso electoral duramente criticado desde diversos actores que van a señalar que hubo fraude electoral. Nunca se logró saber qué pasó en realidad con la elección de Gortari, pero el hecho político es que fue una elección cuestionable. Ahora bien, todo este conjunto de hechos van a estar delimitados por 2 coordenadas políticas: el cuestionamiento legal o la construcción de instituciones políticas o de transformación de las instituciones políticas para impulsar el desarrollo del neoliberalismo en la región, o la construcción de políticas económicas que van a perfilar e influir positivamente en el desarrollo de la desigualdad en América Latina. Tenemos entonces, por un lado, disonancias democráticas, y por otro lado tenemos la construcción de políticas neoliberales que van a generar mayor desigualdad política. Esto, que empezó entre 1988, va a tener sus impactos contemporáneos en la América Latina contemporánea. ¿Por qué? Porque se van a generar un conjunto de vacíos institucionales que van a afectar de manera profunda el involucramiento de la ciudadanía con sus regímenes democráticos. Vamos a tener la desafección política, vamos a tener la desigualdad social, vamos a tener el tema de la corrupción, vamos a tener el tema de la polarización, vamos a tener el problema de la desinstitucionalización, que son temas fundamentales. ¿Por qué? Porque van a ser disonancias en las democracias. En un momento histórico donde la orquesta de las instituciones debería estar tocando sinfonías democráticas, por ahí aparece un violín que toca dictadura, que toca corrupción, que toca desinstitucionalización, que genera lógicas no democráticas.
Uno de ellos, por ejemplo, es el tema de la desafección política. La clase política va a empezar a generar sus propias lógicas de construcción del orden político. Se va a preocupar más por sus intereses como grupo y se va a olvidar de los intereses de la sociedad. Y en ese sentido vamos a tener un problema fundamental. ¿Por qué? Porque los partidos políticos dejan de funcionar como aquella correa de transmisión que recoge las demandas de las ciudadanías y las lleva a los gobiernos, que las lleva al Congreso, que las lleva hacia las instituciones políticas, y esto permite que desde las instituciones políticas se regresen esas demandas traducidas en bienes públicos. En este sentido, es necesario definir teóricamente lo que entendemos por corrupción. La corrupción es el uso de bienes y recursos públicos para obtener beneficios privados. Esta idea va a impactar también en la arquitectura de la construcción de las diferencias políticas. ¿Por qué? Porque vamos a tener dos narrativas importantes. Las izquierdas se vuelven corruptas, no todas, por supuesto. Las derechas también se vuelven corruptas, no todas, también por supuesto. Pero estos actores políticos van a empezar a radicalizarse y van a empezar a generar lógicas de exclusión que van a terminar construyendo lo que denominamos como la polarización política. Esta polarización política va a tener sus impactos contemporáneos en Chile, en las elecciones de Chile, en las elecciones que se van a dar en la Argentina, en las elecciones que se van a dar en Brasil con Bolsonaro, por ejemplo, y en las elecciones mexicanas. ¿Por qué? Porque se va a generar un escenario de no escucharse, de suma cero, que va a polarizar nuestras sociedades políticas. Y este efecto de la polarización, este fenómeno de la polarización, va a tener sus impactos en lo que denominamos la desinstitucionalización. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con la desinstitucionalización? Vamos a ver que la desinstitucionalización es aquel proceso político mediante el cual actores políticos, ya sea en el poder o en la oposición, ocupan los espacios institucionales del poder como el Congreso, como el Ejecutivo también, para generar cambios en aquellas instituciones que son garantes del proceso democrático, sobre todo las instituciones electorales. Un caso radical en este caso es el caso del Perú. En el Perú hemos visto un tema muy interesante. En diciembre del año pasado, el presidente elegido democráticamente, Castillo, decide intervenir en el Congreso para disolverlo y así él generar un proceso electoral para cambiar el Congreso, pero le va mal, lo hace mal porque va contra la Constitución de Fujimori y el que termina siendo desalojado del poder es él. Dominado por fuerzas neofujimoristas, va a decidir poner un conjunto de temas en la agenda pública como el del cambio de los consejeros electorales del organismo electoral peruano que se llama la OMP, y los van a elegir, van a ser consejeros electorales que correspondan a su lógica, a sus intereses, generando estos procesos de desinstitucionalización. Por otra parte, vamos a tener la retórica política de los que van a perder las elecciones, no solo en América Latina, sino también en Estados Unidos. Un ejemplo clásico es Trump. Trump pierde frente a Biden, y lo que va a decir Trump todo el tiempo es que me hicieron fraude, me hicieron fraude, me hicieron fraude. Otro ejemplo es lo que pasó en la misma tónica en Brasil, cuando los seguidores de Bolsonaro se tomaron los locales, los tres poderes brasileños en Brasilia, y pues casi hay un golpe de Estado, ¿no? Entonces, estas disonancias democráticas van a generar problemas al interior de las democracias, pero son problemas que también tienen solución. Y como diría Guillermo Donner, la democracia se soluciona desde la democracia. Sin embargo, hay otro tema que hay que poner sobre la mesa.
El año 2020 fue un año muy importante para las democracias latinoamericanas y para el mundo. ¿Por qué? Porque fue el año en que sufrimos el COVID. Y el COVID fue tan rudo, tan fuerte, que visibilizó el conjunto de exclusiones políticas y sociales que vivimos en la región. Los sectores acomodados que tenían acceso a la salud, a sistemas de salud privados, lo pasaron más o menos bien o bastante bien, mientras que los sectores populares tuvieron que acudir a los sistemas de salud públicos, y los sistemas de salud públicos se desbordaron. No es un dato menor, por ejemplo, que el país que tuvo mayor cantidad de muertos en el mundo fue un país latinoamericano, Perú, por ejemplo. Y hay otro dato interesante también en ese sentido, que es un problema contemporáneo de las democracias latinoamericanas. La región más desigual del mundo es América Latina. En este sentido, el papel de los partidos políticos tiene que cambiar y necesariamente está cambiando. Los partidos políticos están recuperando, han recogido el tema de la desigualdad y el tema de la justicia social para incorporarlo como un elemento fundamental de sus programas políticos y de sus campañas políticas cuando se dan las elecciones. La desigualdad, la justicia social es un imperativo fundamental para entender que la producción de los bienes públicos no debe ser una producción que se enfoque en concentrar el reparto de los bienes y recursos en un sector minoritario, sino hacerlo más general. Aquí vamos a ver algo muy importante. La vieja tesis de Marshall, que decía que el gran problema de las democracias occidentales era que teníamos igualdad política, pero teníamos frente a la igualdad política una gran e intensa desigualdad social, sigue vigente. Y es hora de atacarlo. Así vemos que los problemas contemporáneos de las democracias están ahí. La desigualdad, la desinstitucionalización, la corrupción están vigentes. Ante todo este escenario, nuevamente, desde los partidos políticos se ha promovido la participación y el respeto al sufragio, entendiéndolo como un derecho fundamental, como un eje fundamental de las democracias latinoamericanas y de México. Eso solo es posible mientras desde nuestras sociedades políticas logremos, mediante nuestra participación, romper esos problemas de las democracias, de nuestras democracias contemporáneas, mediante el desarrollo de nuestros derechos políticos electorales. Solo con más democracia se solucionan los problemas de la democracia. Concluimos con el tema 3.4, disonancias de las democracias. Los invitamos a continuar con el curso Los derechos humanos, la democracia social y la justicia de los partidos políticos.